Esto es lo que, por eso se reclama continuamente creatividad e innovación, porque si no, los proyectos pueden morir de inercia, de rutina. Una Y, más, venga, otra película. un clásico de nuestra literatura, que es El Cid, se llevó al cine y haces una reflexión sobre autoridad y poder, que seguro que hay muchas personas que nos están escuchando, no tienen clara la diferencia, y me parece una de las ideas clave del tema empresarial. Sí, el CID tiene multitud de enseñanzas. Una, evidentemente, es esta. Vamos a ver, en Roma, lo que pasa es que últimamente hemos olvidado el latín y es una pena, ¿no? El otro día, por cierto, vi un anuncio, y he bromeado alguna vez sobre él, que decía: se busca profesor de latín imprescindible nativo. Bueno, pues aunque no encontremos al profesor nativo de latín, recordar el latín nos enseña a vivir. La palabra poder en la Roma republicana se decía de tres maneras: republicana y luego imperial. Era, en primer lugar, imperium, que en la época de César Augusto Octavio se decía el princeps, luego se decía autoritas y, en tercer lugar, potestas. Por simplificar, potestas es el poder que cada uno de nosotros tiene en función del cargo que aparece en nuestra tarjeta profesional. Autoritas es el liderazgo. Autoritas es la pleitesía que una persona genera independientemente del puesto que ocupe, y el imperium es un caso concreto de poder, que es el que tenían los cónsules de gestionar 2 legiones y la recaudación de impuestos. Hoy en día lo que nos interesa es la potestas y la autoritas. En las organizaciones tenemos 4 tipos de personas. Gente que tiene potestas y autoritas es el que manda y se le reconoce. Gente que tiene potestas y no autoritas es el que manda y estoy deseando que le dé la gripe A. Tenemos gente que tiene autoritas y no potestas, no tiene ningún puesto de relevancia, pero sin embargo todo el mundo hace referencia a esa persona. El presidente del comité de empresa. Por ejemplo, aunque en ese caso sí que tienen potestas, Sí, también. y ojalá tuvieran menos, porque uno de los males de este país son los sindicatos, tal como están hoy en día contemplados. Y en cuarto lugar tenemos aquellas personas que no tienen ni potestas ni autoritas. En ¿Qué cualquier somos caso, nosotros, tú y yo? tengamos o no potestas, lo que sí está claro es que todos debemos ganar en autoritas, todos debemos ganar en liderazgo, en esa pleitesía que una persona genera, repito, independientemente de la potestas que tenga. Dejarme un momento de potestas para una cuña y seguimos. La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en empresaactiva.com. La tertulia, sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano. Con ellos se puede aprender en cualquier momento, incluso yendo al cine, lo están notando esta mañana, y además con tertulia, 3 expertos hablando de esto. Que se nos junta, se nos añade, ha tenido la deferencia de venir José Aguilar, que estuvo con nosotros hace apenas un mes hablando aquí en Pensamiento Positivo. Sí es, pero vuelvo encantado. Y cuando Muy buenos días. Buenos días. Y además surgió con él la idea de hacer este programa. Sí, A la ¿verdad? salida de ¿verdad? aquí estuvimos hablando y dijimos, ¿por qué no hacemos un programa que hable de cine aplicado a la empresa? Así es, hablamos de películas y ya se nos encendió un poco la luz. Muy bien. O sea, ¿tú también empezaste por alguna película a ver el futuro tuyo o no? Bueno, yo empecé con cuentos. Cuando era pequeño me enseñaban que había que ser bueno a través de cuentos, porque si me lo hubiesen dicho a través de una explicación teórica, hoy probablemente sería un delincuente, ¿no? Entonces, es decir, que como bien ha dicho antes Sergio, todas las formas de conducta que vamos adquiriendo las adquirimos a través de relatos, de historias. Por eso yo recomiendo hoy que nos compremos las gafas para ver la cuarta dimensión del cine, no la tercera. La cuarta dimensión es lo que sale de la pantalla y queda en nuestra vida. Para eso hace falta unas gafas que no son de esas polarizadas, pero que son enormemente interesantes porque nos permiten contemplar una historia y no quedarnos simplemente en el entretenimiento que esa historia nos produce, sino en el efecto que tiene en nuestro cambio de pensamiento y de comportamientos. Oye, yo empiezo fuerte. ¿Qué película os gustaría dirigir? ¿Qué tema de empresa no está suficientemente tratado en cine que os gustaría dirigir así? Si os pusierais ahora los dos y dijerais, oye, vamos a dirigir una peli que tratara sobre... Bueno, yo pienso que está todo abordado. Quizá las nuevas orientaciones del management y en concreto la movilización y motivación de equipos podría ser abordado de una manera novedosa. Hay ejemplos extraordinarios en el cine, pero ahí pienso que sí que cabe o cabría nuevas películas en esa dirección. ¿Y vos? Yo pienso, puesto a dirigir una película, me gustaría más bien codirigirla, es decir, aprender de los grandes. Me encantaría codirigir una película con Woody Allen
ya es imposible, pero con Capra. Pero que tuviera un contenido más o menos que se hiciera pensar, ¿no? Efectivamente, un contenido... Woody Allen, las últimas que ha sido más publireportaje que una cosa así, ¿no? Bueno, Woody Allen siempre tiene ese rasgo de genialidad independientemente de que la película sea, digamos, más ligera o más de entretenimiento. Pero, digamos, cuando una persona es genial, pues ¿Le perdonas lo demás? se lo perdona. Bien, Sí. bien, bien. ¿Cuál es la película a la que más referencia hacéis en vuestros cursos, en vuestras charlas? 2 o 3, de esto un clásico que digáis. Pues al final siempre acabo haciendo referencia a esta peli o a esta otra porque hay que verla y porque se puede aprender mucho. Bueno, en mi caso me gusta muchísimo, es la película que más me gusta, El violinista en el tejado, porque en esa película se reflejan muchas necesidades del ser humano y también las limitaciones, en concreto la limitación al cambio indefinido. Uno puede ceder en muchas cosas, pero cuando se colisiona con los principios esenciales, uno no puede reaccionar como Groucho Marx, ¿no? Cuando decía, dígame usted sus principios y si hace falta los cambio, ¿no? No, hay principios que son inalterables. En El violinista en el tejado queda muy bien reflejado. También queda reflejado perfectamente al comienzo, en las primeras escenas, uno de los modelos de diagnóstico que hemos diseñado, que es la gestión de lo imperfecto. Todo funciona hasta que alguien mete la pata dando una información sobre un caballo que en aquel momento no pintaba nada y entonces se crea un gran guirigay. Hay veces que es mejor callar. A mí me gusta mucho Chaplin y sobre todo para estos momentos de crisis, porque Chaplin fue un auténtico transformador de su industria y en sus películas muestra cómo en situaciones de crisis, de conflicto, realmente surge lo mejor de las personas. En concreto, La Quimera del Oro tiene una extraordinaria explicación de cómo reaccionan los seres humanos cuando nos vemos sometidos a circunstancias imprevistas y a situaciones de crisis. Yo os voy a hacer un pequeño test, así como de examen, de ABC. Miedo me das. Una película para alguien que esté en paro. ¿Qué película recomendáis para alguien que esté en paro? Yo recomendaría Un día de furia. Un día de furia. ¿Por qué motivo? Pues Porque me da miedo, yo no sé esto. Por 2 motivos. Uno, porque la encargada de la hamburguesería que no sabe atender al cliente acabará en el paro. Para no estar en el paro lo que tenemos que hacer es aprender a servir a los demás. Y en segundo lugar, por el antiejemplo que da el protagonista, cuando uno está en paro no debe intentar falsificar toda su vida, sino que debe intentar encontrarse a sí mismo correctamente. Yo recomendaría Madagascar. Ah. Recomendaría Madagascar porque es una película, la película no me gusta especialmente, pero el tema me parece muy bien traído, porque Madagascar relata la experiencia de una serie de personajes habituadas a vivir en un entorno de alta protección. Entonces, en cuanto le sacas del zoo y les llevas a la selva, se nota todas sus carencias. Yo creo que la crisis actual nos hace reflexionar mucho sobre esta idea. Es decir, hemos vivido a lo mejor durante mucho tiempo en una situación de falsas seguridades, una empresa que nos daba empleo y de una manera bastante indefinida. Y yo creo que tendríamos que ser animales que se desenvolviesen mejor en la selva. Bien, bien. Y alguien que no soporte a su jefe, que esto, a alguien que nos esté escuchándole, no sé, se le habrá pasado por la cabeza alguna vez, ¿qué película le recomendáis? Hombre, desde el punto de vista de la ironía, sin ninguna duda podríamos mencionar Smoking Room. Hay una serie de diálogos, ¿verdad?, donde se manifiesta la grandeza y la miseria del ser humano. Arranca sonrisas, pero también provoca la reflexión sobre cómo una persona teóricamente, desde el punto de vista técnico, bien preparada, desde el punto de vista deontológico, hace agua clarísimamente y provoca la deserción en la motivación. Ajá. Él la suscribe. José la suscribe. Pues la próxima para José, venga, va. ¿Disparas o disparo? Tú dispara tú, venga. Venga, alguien que no encuentre su vocación. ¿Qué película le recomendamos a una persona que esté ahora mismo en su casa y que diga, pero yo a qué me dedico? Si estos chicos me hablan de vocaciones y de historias, pero yo no la encuentro. ¿Qué película le recomendáis? Tal vez El show de Truman. El show de Truman. El show de Truman. El show de Truman relata la historia de una persona que vive en un entorno en el que, por así decirlo, todo le viene dado, el guión de su vida se lo escribe otro, sí. Y llega un momento en que él se encuentra, es la escena clave de la película, se encuentra ante una puerta, que es la puerta que marca los límites del mundo reducido en el que ha vivido y del mundo exterior que no conoce. Y entonces, toda la tensión de la película se concentra en el momento en el que él debe decidir su vocación. Es decir, si sigue viviendo en un entorno conocido, en un entorno fácil, en su espacio de comodidad, o si por el contrario decide traspasar esa puerta y enfrentarse a una realidad nueva, llena de incertidumbres, pero también mucho más atractiva. Y una peli para alguien que... Para este mismo tema, yo recomiendo una película desconocida, bastante desconocida, que es El árbol de los zuecos. Sí, es una película sueca, es una película larga,
belga, perdón, no sueca, sino belga. Es una película dura, narra la historia de una familia que es expulsada sencillamente porque uno de los niños pequeños de un campesino pues se le ha roto un zueco y dentro del montón de árboles que hay, pues su padre coge